Para empezar, es importante decir que el neurólogo investigador en biología celular Bruce Lipton descubrió hace ya tiempo que el 95% de nuestra actividad mental es subconsciente. Esto ha sido demostrado también por cientos o miles de investigadores y ya es un hecho aceptado por todo el mundo. ¿Pero esto qué significa? Porque significa más de lo que parece en principio. Significa que solo el 5% de nuestra actividad mental, es decir, solo el 5% de nuestro día, somos conscientes de ello. ¿Eso qué significa? Que el 95% restante de nuestro tiempo trabajamos de forma inconsciente, trabajamos basados en nuestros patrones mentales que se han instaurado bien por la cultura en que vivimos, la educación que hemos tenido y las experiencias que hemos tenido de vida. Es decir, que trabajamos de forma automática, como robots, y encima no somos conscientes de ello. Es decir, que hacemos las cosas, creemos que tomamos las decisiones de nuestra vida, creemos que controlamos nuestras vidas, cuando no es así, cuando el 95% es nuestra mente subconsciente la que lo controla. Si no lo crees y quieres profundizar más en ello, he escrito un libro que te puedes descargar de mi página web que se llama Mente y Conciencia. En él describo cómo funciona la mente, cómo funciona el subconsciente, cómo se crean los estados conscientes a partir del subconsciente y te dará toda la información que necesites para ver cómo trabaja la mente. Te voy a poner un ejemplo. Si yo ahora decido levantarme a la nevera porque tengo hambre, yo creo que he tomado la decisión de levantarme a la nevera para comer algo. Pero no es así. En el subconsciente se ha analizado primero el hecho de que tengo hambre. En el subconsciente se ha analizado el hecho de que qué puedo hacer ante eso. En el subconsciente se ha determinado que vamos a ir a la nevera a por esa cosa, a por algo, que probablemente lo tengamos decidido o no, depende de la actividad subconsciente. Y en la mayoría de las ocasiones nos levantamos antes de ser conscientes incluso de que vamos a la nevera. Esto es muy difícil de ver a alguien que no lleva muchos años de meditación, pero es así. Y nuevamente, si quieres más información y cómo funciona, te refiero al libro que he escrito y que es de libre descarga, Mente y Conciencia. Por último, antes de pasar a en qué está dividida la mente, quiero comentarte que la mente subconsciente, todo lo que ocurre de lo cual no somos conscientes, es decir, ese 95% no solo es mucho más grande dentro de nuestra actividad mental, sino que procesa la información de forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Es 1.000.000 de veces más rápido que la mente consciente. Esto lo puedes ver, por ejemplo, cuando tomas una decisión, pues muchas veces te cuesta tomarla, pero en cambio, de repente estás con una decisión atascada días, semanas o años, y un día de la mente te estás duchando y ¡pim!, te viene la decisión tomada. ¿Eso qué es? Que ha estado la mente mucho tiempo trabajando para llegar a la decisión. Y luego la mente consciente es la que luego elaborará un argumentario que lo tiene en el subconsciente, lo traerá al consciente, para que creas que tú has sido el que ha tomado la decisión. Nuestra mente está dividida en 3 partes: la mente consciente, la mente subconsciente y el inconsciente. La parte consciente es la parte más superficial, es a la que tenemos acceso, es la que nos permite tener intelecto, racionalizar las cosas.
es la que toma decisiones en base a lo que tiene acceso, a lo que recuerda. Gracias a ella los humanos aprendemos, razonamos, jugamos, planificamos, decidimos y conversamos con otras personas. Pero tiene un gran problema, y es, que ya lo he dicho antes, toma decisiones en base a lo que es accesible para la mente consciente, es decir, solo al 5% de lo que hay en la mente consciente. Es decir, que no toma decisiones en base a toda la información. Y tiene otro problema todavía mayor, y es que la mente consciente toma decisiones basadas en todo lo que tenemos en el subconsciente, en nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestra identidad, y eso es todo inconsciente. Es lo que llamamos los coaches nuestro mapa mental, es decir, lo que pensamos de nosotros y del mundo. Es decir, tomamos decisiones conscientemente, pero basados en algo que no somos conscientes, salvo que trabajemos mucho en el autoconocimiento. Luego tenemos la parte subconsciente. Sub significa que está por debajo de la parte consciente. Esto lo descubrió la parte subconsciente o inconsciente, porque actualmente se llama todo inconsciente. Lo descubrió Freud porque la gente se dio cuenta que la gente reaccionaba ante la vida, se comportaba de forma distinta a cómo pensaba. Entonces dijo, aquí en la mente tiene que haber algo más. En la parte subconsciente es la primera capa que hay a la cual no somos conscientes de ellas, pero es una capa a la cual podemos tener acceso con la reflexión, si nos preguntan sobre ella. Es decir, que es una capa que es razonablemente accesible si se trabaja en ello. Toda aquella tarea que hacemos rutinariamente, lo que hace es pasa de estar consciente a ir a esa parte subconsciente. Voy a poner un ejemplo. Conducir. Cuando conducimos, estamos pendientes del espejo retrovisor, del volante de delante, de mirar, de lo que nos dice el conductor, de cuándo tenemos que cambiar de marcha, nos estresamos. Los primeros días son horrorosos. Conforme pasan los días, lo vamos automatizando, hasta que llega ahora, pues con los que conducimos, pues vamos a cualquier sitio y vamos pensando en otras cosas y ni nos damos cuenta ni cómo hemos llegado ahí. ¿Eso por qué es? Porque todo eso se ha quedado grabado en nuestro subconsciente, se ha quedado en forma de patrón mental y conducimos de forma automática. Vuelvo a insistir, fijaros que os he dado un ejemplo de cómo nos comportamos de forma automática sin darnos cuenta. El conducir es un claro ejemplo que todos los que conducimos lo hacemos. También es importante el subconsciente porque es una entrada a la parte inconsciente, que es el nivel más inferior al cual en teoría no se puede tener acceso. Y entonces, ¿qué es el inconsciente? Bueno, el inconsciente, la palabra in significa adentro, interior, es decir, la parte interior de la parte consciente. Es lo que está profundamente arraigado dentro de la mente, y creo que leí en varios sitios que ocupa 6/7 de nuestra actividad mental. Es una parte donde se almacena información a la cual no tenemos acceso. Recuerdos de niñez, recuerdos que no recordamos y que luego a lo mejor nos enseñan una foto, nos sale y vienen otra vez al consciente. Aquellos traumas que se nos quedaron en el pasado. Y todos estos influyen en nuestros valores, en nuestra personalidad, en nuestras creencias, es decir, determinan cómo somos y cómo actuamos. Por eso es tan importante trabajar a nivel inconsciente y por eso los buenos coaches trabajamos también el inconsciente. Es un lugar donde están los encuentros reprimidos, las creencias limitantes, los bloqueos, los sentimientos incontrolados, los impulsos. Para darte un ejemplo, si alguien de repente te pita o te dice algo en la calle, de repente accionas, o sea,
reaccionas de forma automática, en piloto automático. Le insultas, hablas alto, según tu carácter. Bueno, pues eso es una reacción inconsciente. ¿De qué más se ocupa el inconsciente? El inconsciente se ocupa de las funciones fisiológicas, de respirar, del corazón, de toda la actividad del cuerpo. Y luego en el inconsciente hay que mencionar una parte que hay gente que lo asimila, pero es distinto, y es el ego. Con el coaching o con la terapia de los psicólogos, lo que se hace es, a través de las preguntas, de la escucha activa, del silencio, hacer que la persona saque al consciente esas cosas inconscientes que tiene y que le ayude a tomar conciencia de por qué está en esa situación, por qué no consigue esos objetivos. Y con eso lo que se logra es que esa persona amplíe su punto de vista y encuentre la forma en que puede superar sus problemas, sus bloqueos o conseguir sus objetivos. Ahora veremos lo que yo he llamado el iceberg de nuestra mente. Como veis en la imagen, es un iceberg. Como todo iceberg hay una parte visible y una parte mucho más grande que es invisible, que es la que soporta la parte visible. La parte visible de una persona es su entorno, es decir, las circunstancias que le envuelven y el comportamiento que tiene. Eso es lo que pueden ver los demás. ¿Y qué ve la persona? La persona no ve lo mismo que ve su exterior, y eso se trabaja también en el coaching. La persona lo que ve es la parte de que es consciente, que no tiene por qué ser consciente ni de sus circunstancias, porque las puede ver, puede estar viendo el árbol y no el bosque, ni sus comportamientos. Vamos a ver primero lo del tema del árbol, es decir, del entorno. Cuando estamos bloqueados, cuando tenemos problemas, vemos árboles, vemos el problema. No somos capaces de ver más allá, no somos capaces de ver el bosque, ver oportunidades, ver nuevos caminos. Por eso, cuando contamos nuestra historia o nuestros problemas a alguien externo, sobre todo si es alguien formado, te sugiere cosas que no te habías dado cuenta, que no habías visto, y ve el problema de forma distinta. También respecto a nuestro comportamiento, muchas veces no somos conscientes de nuestro comportamiento. Por ejemplo, en una reunión familiar, vamos a poner, por ejemplo, con nuestra pareja, de repente, pues sin darnos cuenta levantamos la voz, reaccionamos con un mal gesto, hacemos algo que puede herir a la pareja. Si la pareja no es suficientemente madura, lo que hará es reaccionar ante eso y habrá una discusión. Si es suficiente madura, lo que hará es reflejar, oye, ¿te has comportado así? ¿Qué ha pasado? Y entonces esa persona será capaz de tomar conciencia de su comportamiento. Pero si no, la gente se mete en discusiones banales simplemente por este hecho. Ahora partemos a la parte invisible, a la parte que está en el subconsciente, en el inconsciente. Esta parte no es desconocida. ¿Y qué hay detrás de esa parte invisible que hemos visto, que es el 95% de nuestra actividad diaria o nuestra actividad mental? Bueno, pues están las creencias, los valores, las capacidades, la identidad y la parte transpersonal. En la capa superior están las capacidades. ¿Qué son las capacidades? Las habilidades, destrezas y aptitudes que tiene cualquier persona para llevar a cabo distinto tipo de tareas, actividades y funciones. Estas capacidades las hemos ido adquiriendo con los años o las podemos desarrollar. Es decir, dentro de la parte subconsciente es lo más fácil de desarrollar, como por ejemplo la capacidad de conducir o la habilidad de conducir. Pero estas habilidades son las que determinan cómo nos relacionamos, cómo a nivel personal, profesional, nuestro trabajo, nuestro éxito profesional, es decir, nos ayudan a desenvolvernos tanto en el área profesional como en el área
personal / social. Dentro de esto podemos ver que hay habilidades cognitivas, habilidades sociales, habilidades técnicas, habilidades físicas, habilidades emocionales, habilidades lingüísticas, habilidades artísticas, habilidades de liderazgo o habilidades de organización y gestión del tiempo. En el artículo que he escrito las verás definidas y un poco más detalladas, pero en el vídeo no creo que sea necesario. Y ahora pasemos a lo siguiente, a la siguiente capa, después de las capacidades, que son las creencias. ¿Las creencias qué son? Son un conjunto de ideas, opiniones y convicciones que guían nuestro pensamiento, nuestra percepción del mundo y determinan nuestras decisiones. Vuelvo a insistir, en el subconsciente, nuestras creencias determinan nuestras decisiones. Es decir, creemos que decidimos, pero las creencias, nuestros bloqueos, nuestras creencias limitantes son las que están detrás de la mayoría de las decisiones que tomamos. Creencias hay de muchos tipos. Vamos a hablar solo de las creencias personales, que son las que están relacionadas con nosotros, con el mundo que nos rodea, con los demás y con los distintos aspectos de la vida. Es importante decir que las creencias personales son totalmente distintas de una persona a otra. ¿De qué se componen? ¿O qué ejemplos hay? Las creencias personales, las creencias que tenemos interpersonales, es decir, hacia otras personas, como si confiamos en los demás o no, creencias sobre el éxito y la felicidad. Cada uno tiene un concepto de éxito o felicidad. Las creencias sobre la moral y la ética, cada uno tenemos una definición de qué es bueno o malo, con independencia de que nuestra sociedad, lógicamente, y nuestras leyes nos conducen a que las tengamos similares. Creencias sobre la espiritualidad y la religión. Hay gente que es atea, hay gente que es agnóstica, hay gente que es religiosa, hay gente que es espiritual. Son cosas totalmente distintas, son distintos modelos de ver el mundo. Y la otra cosa es de cómo vemos la sociedad y el mundo. Y aquí nos podemos meter, por ejemplo, en las creencias políticas y eso. Las creencias no son estáticas, las creencias varían a lo largo de nuestra vida, según nuestras experiencias, según aprendamos sobre un tema, la cultura que recibamos, las interacciones sociales que tengamos. Las creencias también se ven afectadas por la fe que tengamos en cosas o la fe que tengamos en algo superior. Y van cambiando también en función de las nuevas experiencias que vamos afrontando. Y como hemos dicho, tienen un gran impacto, por no decir que determinan nuestro comportamiento. Es decir, si realmente no tenemos un comportamiento o un pensamiento que estemos de acuerdo con ello, si no trabajamos en las creencias, nunca nos liberaremos de él. ¿Y qué son los valores? Bueno, pues los valores son los principios y convicciones fundamentales que guían las acciones de alguien, sus decisiones y sus comportamientos en la vida. Es decir, es como los pilares en los cuales se toman las decisiones. De hecho, por eso las empresas grandes definen su misión, visión y valores. ¿Por qué? Porque la misión y visión les dice dónde están, dónde quieren ir, y los valores les marca una guía de cómo tomar decisiones. Los valores son una parte fundamental de nuestra identidad, de quiénes somos. Y es lo que consideramos valioso e importante para nosotros. Estos valores también cambian a lo largo de la vida.
Es más, la gente, en mi experiencia, cree que tiene unos valores, y yo cuando trabajo con ellos los valores, se dan cuenta, uno, que sus valores de ahora son distintos a los que tenían antes, y los valores que tienen son distintos a los que creían que tenían antes o que querían ahora. Hay algunas cosas que permanecen, cambian, eso sí, la prioridad, y otras nuevas aparecen o desaparecen. Y eso es un ejercicio fabuloso de autoconocimiento. ¿Qué valores hay? Por ejemplo, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la empatía, la tolerancia, la solidaridad, la gratitud, la ética, la transparencia, la superación personal, la lealtad, y hay miles. Solo tienes que meterlo en Google, listado de valores. ¿Y qué determina los valores? Bueno, pues la educación, dónde hemos nacido, la cultura en que vivimos, la religión, la familia, nuestras experiencias personales. Los valores, como hemos dicho, son nuestro marco a la hora de tomar decisiones, y es importante volver a resaltar que cambian a lo largo de la vida, es decir, que no es algo estático, y así lo tenemos que ver. Porque si no vemos que no es estático, los podemos cambiar. Los podemos cambiar con el trabajo de alguien que nos ayude a cambiarlos. Y también los valores determinan nuestra identidad. ¿Y esto qué significa? Que si cambiamos nuestros valores, también podemos cambiar el quién somos. Y ahora vamos a ver la identidad. La identidad es quién somos, que es diferente a quién queremos ser, que luego hablaré de las diferencias. La identidad es mucho más difícil de definir que las creencias, valores y las competencias. La identidad es un concepto complejo que se refiere a la percepción que una persona tiene de sí misma y a cómo se ve en función a los demás y al mundo que le rodea. La identidad es fundamental en la construcción de la individualidad de una persona, y está influida por multitud de variables, como hemos visto con los valores, por la educación, por la cultura en la que vivimos, por la familia, por nuestras experiencias, y es la que define quiénes somos y cómo nos comportamos. ¿Qué influye en nuestra identidad? La autoimagen, qué es lo que pensamos de nosotros mismos, el autoconcepto, que es una cosa similar, los valores, que ya hemos hablado de ellos, las metas que tengamos, las expectativas de vida que tengamos y las relaciones interpersonales. La identidad también es algo que evoluciona a lo largo de la vida. La gente tiende a decir, no, es que soy así, es que es lo que hay. Y no es verdad. Esas personas lo que pasa es que, disculpa lo que voy a decir, son unos catetos. Perdona, ¿eres la misma persona que cuando eras adolescente? Pues no. Cuando eras adolescente te preocupabas por lo único que te preocupaba es divertirte, estar con los amigos, la familia no te importaba y ya está, y pasarlo bien. Mientras que cuando eres adulto te preocupas por la hipoteca, por la familia, por el futuro, por el trabajo. No es lo mismo. Y una persona me dirá, bueno, pero es que ya es que era adolescente y no tenía la madurez que tengo ahora. Vale, te lo compro. ¿Eres el mismo que cuando iniciaste tu carrera profesional? ¿Eres el mismo que cuando nació tu hijo? No. ¿Eres el mismo cuando compraste una hipoteca? No. ¿Eres el mismo cuando te jubilas? No. Por eso he dicho que son unos catetos, coño. Perdonad la expresión. Es que la gente
no cambia porque no le sale de las narices y porque no ve las cosas. Las personas cambiamos a lo largo del tiempo, queramos o no queramos. La diferencia es que o la vida nos arrastra y nos cambia, o nosotros podemos ser partícipes de ese cambio. Ya está. Una forma es reactiva, somos víctimas de las circunstancias, la otra es proactiva y vamos hacia donde queramos, a solucionar nuestros problemas, a solucionar nuestros bloqueos o a conseguir nuestros objetivos. Y dentro de la identidad hay que hablar, quiero hablar de algo que a veces se confunde, que es el ego. El ego es distinto a la identidad, aunque hay personas que lo confundan, aunque están relacionadas. El ego es lo que somos. Perdona, la identidad es lo que somos. El ego es la parte de la mente que hace que nos sintamos, que nos veamos separados del mundo, que nos veamos separados de los demás. Y es la parte de la mente que, como explico en mi libro Mente y Conciencia, que se encarga de todos los recuerdos que tenemos del pasado, hilvanarlos de forma de historia coherente en la cual el principal actor es el ego. El ego puede ser es el protagonista y puede ser un actor proactivo o puede ser víctima. Pero al final es la historia, es quien hila la historia de nuestra vida pasada y luego la proyectamos hacia el futuro. También es el responsable de que tomemos decisiones hacia nosotros mismos, por nosotros, y no pensando en los demás, no pensando en el mundo, no pensando en el ecosistema, a pesar de que pueda ir en contra de nuestros valores. Y bueno, ya nos falta por cubrir la parte transpersonal. ¿Eso qué es? Bueno, pues en primera instancia y lo más fácil es lo que no está dentro de nosotros, lo que no somos nosotros. Es decir, las cosas que hacemos por los demás, por nuestras parejas, por nuestra familia, por nuestros hijos, por el mundo que nos rodea. Y si vamos más allá, y ahí entra la filosofía transpersonal, es la parte espiritual, la parte en la cual la persona no es solo cuerpo y mente, sino además es espíritu, en el cual estamos todos conectados, en el cual estamos conectados con el mundo, que no tiene nada que ver con la religión. Es decir, es una parte en la que se desarrolla la persona como lo que digo, cuerpo, mente y espíritu. Y el espíritu ya, pues uno lo puede dar desde un punto de vista religioso, y dirá que es alma, los católicos, los de otras religiones dirán otra cosa, y los espirituales podrán decir conciencia, o llamarlo universo, naturaleza, o da igual lo que se llame o lo que cada uno piense. Pero es decir, lo transpersonal es todo lo que va más allá de nosotros mismos y que nos mueve a hacer cosas más allá de nosotros mismos. Un ejemplo, sin irnos a la parte espiritual. En las guerras o en las cosas políticas, la gente hace cosas no por ellos, sino por el bien de la sociedad. Eso ocurre también con la gente que trabaja en ONGs. Es decir, es todo aquello que nos mueve, que está por encima de nuestra identidad y que nos lleva a tomar decisiones y a comportarnos de determinada forma con independencia de nuestra identidad. Por eso también es importante que un buen coach trabaje en la parte transpersonal. Bueno, y ya llegamos al kit del vídeo, que es, ¿se pueden cambiar los patrones mentales? ¿Y qué hace el coach y cómo lo hace el coach? Ya lo hemos visto que sí. Los patrones mentales subconscientes, tanto las capacidades, las creencias, los valores, la identidad y la parte transpersonal, todo se puede cambiar. La vida nos lo cambia, como hemos estado viendo, pero nosotros también, con ayuda de otros, podemos trabajar y
y cambiarlos. Lógicamente, cuanto más arraigados están dentro de nuestro subconsciente, más difícil es el cambio. Eso sí, si el cambio se produce, automáticamente, como una cascada o como un castillo de naipes, se va manifestando en las otras cosas. Es decir, si cambiamos la forma de ver el mundo, automáticamente nuestras creencias, nuestras capacidades, nuestros valores cambiarán. En cambio, si cambiamos las creencias, no tiene por qué en absoluto afectar a nuestros valores. Es decir, que las capas más superficiales no afectan a las más profundas, pero las más profundas cambian a las superficiales. Y bueno, ¿cómo cambiamos las partes subconscientes? Bueno, las capacidades muy fácil, capacitándonos, entrenándonos, estudiando, practicando. Ya en el siguiente nivel más profundo, las creencias. Bueno, pues con nuevos conocimientos, investigando sobre un tema, con nuevas experiencias, que no tienen por qué venir de fuera, las podemos provocar nosotros. Con el diálogo, es decir, hablando con alguien que nos ponga otros puntos de vista, y es súper importante, en esta y en todas las demás, la voluntad de querer cambiar, pues si no, no cambiamos. Y los valores, es decir, la siguiente capa más profunda. Bueno, pues cambian según crecemos, maduramos y experimentamos situaciones en las cuales tomamos conciencia de ellas y crecemos con ellas. También, lamentablemente, en la vida, pues eventos significativos, como puede ser que nos dé un infarto, la muerte de un pariente, el nacer un niño, pues nos cambian también nuestros esquemas mentales, nuestros valores. Cuando no tenemos hijos, por ejemplo, pensamos de una forma, pero en cuanto crecen los hijos, de repente aparece un valor que no teníamos ahí, que es los hijos, y probablemente, si no es el primero, será de los primeros. Y también se trabaja con la reflexión, trabajando qué es lo que valora uno, pero de forma más profunda, es decir, reflexionando con alguien. Ya no nos vale un amigo, ¿no? Con alguien que nos rasque, que nos invite a trabajar un tema, a que sepa guiarnos y que nos haga las preguntas adecuadas, que los coaches llamamos preguntas poderosas, que nos permitan tomar conciencia y crecer. Y la identidad, pues exactamente igual. Se trabaja igual, pero todavía a nivel más profundo. Es decir, como resumen, sí se pueden cambiar las capacidades, las creencias, los valores, la identidad y la parte transpersonal. Y se puede cambiar bien porque el entorno nos lo cambie, las circunstancias nos hagan vivir unas circunstancias que nos hagan ese cambio, o bien porque trabajemos en ello. La diferencia, como he dicho antes, es en uno somos reactivos, somos víctimas, no controlamos la vida, y en la otra tomamos la vida, el toro por los cuernos, y avanzamos hacia donde queramos. Avanzamos a superar nuestros problemas proactivamente, avanzamos a superar nuestros bloqueos y avanzamos hacia nuestros objetivos. ¿Y cómo consigue el coach trabajar en nuestro subconsciente? Bueno, lo primero hay que recordar las herramientas que ya he hablado en algún vídeo que usa el coaching. La primera, la escucha activa. ¿Esto qué es? No solo escuchar lo que dice la persona, sino cómo lo dice, desde un punto de vista visual, auditivo y cinestésico, lo que se llama BAC. Auditivo, bueno, pues escuchar el ritmo de la persona, el tono, los cambios de ritmo, el timbre, la velocidad, saber interpretar lo que no está diciendo, no interpretarlo, porque el coach no interpreta, saber detectar que algo no está diciendo o que está evitando, el lenguaje no verbal, que
que es ya la parte visual. Es decir, lo que acabo de hacer con los hombros no lo he hecho a propósito, es simplemente sale de forma inconsciente, pero significa algo. Entonces, lo que hace el coach es lo refleja y es el propio cliente el que le da un significado. El coach, insisto, no interpreta, solo refleja. Y la parte cinestésica, el cliente lo que hace es explorar con el cliente, el coach, perdona, lo que hace es explorar con el cliente cómo se siente, qué está pasando en su cuerpo, para que el cliente tome conciencia de esa parte cinestésica y saque sus propias conclusiones y saque sus insights de eso. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues estaba hablando de las herramientas. He hablado de la escucha activa. Ahora vamos a la segunda herramienta, que es las preguntas poderosas. El coach, en función de lo que el cliente está diciendo, no diciendo, lo que está observando y el pasado, le hace preguntas, le refleja las cosas. Y es el cliente el que responde y en esa respuesta toma conciencia de cosas que no era consciente. Es decir, crece y abre su punto de vista de forma que encuentra más opciones. Y la tercera es el silencio. El coach usa mucho el silencio. El silencio es una invitación para que el cliente indague más en su subconsciente, aflore sus sentimientos, afloren sus pensamientos, porque los pensamientos no los controlamos, pero si estamos tratando ya a un nivel profundo y dejamos que aflorarán cosas que no somos conscientes. Y sobre todo porque el cliente está atento a lo que está aflorando, porque a lo mejor le aflora en otros momentos y simplemente no se da cuenta. ¿Y qué tipo de preguntas poderosas hace el coach para investigar cada uno de los puntos de nuestro consciente e inconsciente? Bueno, pues sobre el entorno lo que hace es preguntas respecto, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué circunstancias te envuelven? ¿Qué ha pasado? Sobre el comportamiento es, ¿qué haces respecto a esto? ¿Cómo te comportas? ¿Qué vas a hacer? Del tema de las capacidades las preguntas serían tipo, ¿cómo lo haces? ¿Qué herramientas usas para hacerlo? Sobre las creencias, ¿por qué lo haces? Es decir, el motivo que te lleva a hacerlas. Sobre las creencias, que aquí ya a la gente le cuesta más, la pregunta del millón es ¿para qué lo haces? La gente tiene, cuando le haces la pregunta de ¿para qué lo haces?, te responde ¿por qué lo haces? Y hay una gran diferencia. El por qué es una justificación, se va al pasado. El para qué tiene que ver con los valores, con el futuro, la motivación por lo que lo haces. Es decir, que es una gran diferencia. Y un buen coach tiene que saber sacar el para qué, porque el por qué no deja de ser una justificación. Es pasado, eso no importa. Sino ¿para qué lo haces? ¿Qué es lo que te va a llevar el hecho de que estés haciendo esto? Para sacar el tema de la identidad, le hace preguntas sobre quién es cuando hace algo. ¿Quién eres tú cuando gritas a tu hijo? Te puede responder, soy mi padre, soy como... lo que sea, da igual. Y el coach irá indagando, pero va todavía más profundo a los valores. Y a lo transpersonal, pues bueno, se puede empezar preguntando con cosas de ¿para quién más lo haces? O ¿por quién, para qué más lo haces? ¿Para quién más lo haces? O entrar ya en temas más espirituales e indagar más en la parte más profunda del cliente. Sígueme en YouTube, sígueme en las redes y si quieres más información en mi página web luisarimani.com. Venga, que tengas buen día.